Una mujer que ayudó a salvar a un bebé de las aguas del Nilo termina cubierta de lepra, expulsada del campamento, convertida en paria. No fue un accidente, no fue una enfermedad común, fue un castigo divino instantáneo que la transformó en lo que los hebreos más temían. Miriam, la profetisa que guió a las mujeres de Israel con tambores y danzas después de cruzar el Mar Rojo, la hermana mayor de Moisés y Aarón, quedó marcada con la lepra más severa que los textos describen como blanca como la nieve. Pero lo que la mayoría ignora es que su crimen no fue simple envidia. Lo que hizo desató una crisis política que casi destruye la estructura de liderazgo de Israel en pleno desierto. Las consecuencias fueron tan graves que todo el pueblo tuvo que detenerse durante 7 días completos mientras ella permanecía aislada. 2 millones de personas esperando por una mujer castigada. Vas a descubrir exactamente qué palabras pronunció, por qué esas palabras específicamente merecían lepra instantánea, y cómo este castigo reveló algo sobre la autoridad de Moisés que nadie podía cuestionar jamás. Para entender por qué Miriam fue golpeada con lepra, necesitas saber quién era realmente. No era una israelita común, era profetisa, una de las 3 únicas mujeres en toda la Torá que reciben ese título oficial. Había liderado a las mujeres en adoración, había sido testigo de cada plaga en Egipto, había visto el mar abrirse, pero hay un detalle que cambia todo. Miriam tenía autoridad real entre el pueblo. Cuando el texto dice que ella y Aarón hablaron contra Moisés, no está describiendo un chisme familiar privado. Estaban cuestionando públicamente su liderazgo ante otros líderes de Israel. Era un desafío político directo. El momento específico es crucial. Israel acampaba en Haserot, después de Kibrot Hataaba, el lugar donde miles murieron por codicia. El pueblo estaba agitado, cuestionando decisiones, murmurando constantemente. En ese contexto volátil, 2 líderes de alto rango cuestionan al líder máximo. La acusación que hicieron involucra a la esposa cusita de Moisés. Algunos textos sugieren que era Séfora, otros que era una segunda esposa, pero el detalle racial es específico. Cusita significa de Cus, la región de Etiopía y Sudán. Una mujer de piel oscura en un momento donde Israel estaba obsesionado con su identidad como pueblo elegido. Miriam y Aarón preguntan algo devastador. ¿Acaso solo a través de Moisés habla Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Es una pregunta retórica cargada de acusación. Están reclamando igualdad de autoridad profética. Están diciendo que Moisés no es especial. Lo que hace esta acusación tan peligrosa es su momento. Si Israel comienza a ver a Moisés como un líder entre iguales, en vez del mediador único elegido por Dios, toda la estructura de autoridad colapsa. Cada orden puede ser cuestionada. Cada ley puede ser debatida. El éxodo se convierte en democracia tribal caótica. El texto bíblico usa una palabra hebrea específica para describir lo que hicieron, bat daber, que significa hablar contra o hablar en oposición. No es conversación casual, es confrontación deliberada, es insurrección verbal. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Miriam es nombrada primero en la frase. En hebreo bíblico, el orden no es accidental. Miriam es la instigadora principal. Aarón participa, pero ella lidera la rebelión. La acusación tiene 2 capas. Superficialmente, critican la elección matrimonial de Moisés. Dicen que se casó con una cusita, como si eso fuera vergonzoso. Algunos eruditos sugieren que cusita era un término despectivo usado por la piel oscura de la mujer. Otros piensan que el problema era que era extranjera, no israelita pura. Pero debajo de eso está la verdadera acusación. Están cuestionando si Dios realmente habla exclusivamente a través de Moisés. Están reclamando su propia autoridad profética como igual.
Miriam había profetizado. Aarón era el sumo sacerdote. ¿Por qué Moisés tenía monopolio de la voz divina? El texto revela que Dios escuchó esto. No dice que alguien le contó, dice directamente que oyó. Implica que estaban hablando en su presencia misma, sin temor de consecuencias. Habían olvidado a quién servía Moisés. La respuesta fue tan rápida que no hubo tiempo para arrepentimiento. De repente, dice el texto, inmediatamente, Dios ordena a los tres que salgan a la tienda de reunión. Es una convocatoria judicial. Van a responder formalmente. Cuando los tres llegan, Dios desciende en columna de nube. La misma columna que guiaba a Israel de día, la manifestación visible de su presencia, se posiciona en la entrada de la tienda. Es una corte divina con testigo visible. Dios llama específicamente a Aarón y Miriam. No habla con los tres juntos primero. Los separa de Moisés inmediatamente. Es una declaración física, ustedes dos versus él. Establece que hay una distinción fundamental. Entonces Dios hace algo extraordinario. Explica su relación con Moisés en términos que nunca había usado antes para nadie. Dice que con profetas normales habla en visiones y sueños. Comunicación simbólica que requiere interpretación. Mensajes indirectos que pueden ser ambiguos. Pero con Moisés es diferente. Cara a cara, boca a boca. Claramente y no en enigmas. Ve la forma de Dios. Son 4 distinciones progresivamente más íntimas. No es solo que Dios habla con Moisés, es cómo habla, es la intimidad del acceso. La pregunta final es devastadora. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? No pregunta por qué hablaron contra su hermano. Pregunta por qué no temieron hablar contra el siervo de Dios. Han insultado a Dios mismo al cuestionar a su representante elegido. La ira de Dios se encendió contra ellos. El texto hebreo usa una palabra que implica calor físico, furia ardiente. Y se fue. La nube se retira. La presencia visible de Dios abandona el lugar. Cuando la nube se levanta de la tienda, Miriam está leprosa, blanca como la nieve. El cambio fue instantáneo. Un momento antes era una mujer de piel normal. Ahora estaba cubierta de lepra tan severa que su piel era completamente blanca. Los eruditos médicos que han estudiado esta descripción identifican lo que probablemente era lepra lepromatosa en etapa avanzada, donde la piel pierde toda pigmentación, o posiblemente vitiligo severo combinado con lesiones. Lo importante es que era visible, innegable, horrorosa. Aarón se vuelve hacia ella y ve el horror. Luego se dirige a Moisés con una súplica desesperada. La llama Señor mío, término de extrema deferencia. Le ruega que no pongan sobre ellos el pecado de haber actuado neciamente. Aarón usa una imagen perturbadora. No permitas que sea como el que nace muerto, que sale del vientre de su madre con la mitad de su carne consumida. Está describiendo un feto muerto en estado de descomposición. Esa es la imagen que Miriam proyectaba ahora. Aquí está lo que revela el verdadero carácter de Moisés, la persona que acababan de difamar públicamente, cuya autoridad cuestionaron, cuya esposa insultaron. Inmediatamente intercede por ella. No hay venganza, no hay satisfacción de verla castigada, solo compasión inmediata. Moisés clama a Dios con una oración de 5 palabras en hebreo, el Narefa Nalá. Oh Dios, por favor, sánala. Es urgente, es suplicante, es la oración más corta registrada de Moisés en toda la Torá. La brevedad comunica desesperación. Pero Dios no sana inmediatamente. Da una respuesta que parece extraña. Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría durante 7 días? Es una referencia a una costumbre cultural donde un padre expresaba máximo desagrado escupiendo ante su hija. La vergüenza resultante requería aislamiento de 7 días. El argumento de Dios es, si la vergüenza de un padre terrenal requiere 7 días,
cuánto más la disciplina del Padre Celestial. Es una lección sobre proporcionalidad del castigo. Miriam desafió a Dios mismo. 7 días es misericordia, no severidad. La sentencia es clara, que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser recibida. Es el procedimiento estándar para lepra según las leyes que ellos mismos seguían, sin excepciones ni por profetisas. Miriam fue echada fuera del campamento. Una mujer que había liderado adoración ahora estaba ritualmente impura, físicamente repulsiva, socialmente excluida. Tenía que vivir fuera de los límites, en el desierto, sola durante 7 días completos. Pero aquí está lo extraordinario. El pueblo no se movió. Todo Israel, 2 millones de personas según los números del Éxodo, detuvieron su viaje. No levantaron campamento. No avanzaron hacia Canaán. Se quedaron en Haserot, esperando que se cumpliera el periodo de purificación de Miriam. Esto revela algo profundo sobre el respeto que tenían por ella a pesar de su error. Era amada, era valorada. Su liderazgo había significado algo para el pueblo. No iban a abandonarla ni seguir adelante como si no importara. Durante 7 días el campamento permaneció estático. Las actividades continuaban, pero el avance se detuvo. Era un testimonio silencioso de que Miriam, aunque disciplinada, seguía siendo parte integral de Israel. Era una de sus líderes caídos, pero no desechados. El texto específicamente dice que el pueblo no salió de Haserot hasta que Miriam fue recibida nuevamente. Usa lenguaje de restauración, no solo de limpieza médica. Fue recibida implica que hubo ceremonia, reconocimiento, reintegración formal. Imagina la escena cuando regresa. 7 días de reflexión para ella, 7 días de reflexión para Israel sobre autoridad, sobre cuestionamiento, sobre consecuencias. Todos aprendieron la lección, no solo Miriam. Aquí está una de las preguntas más inquietantes de toda la narrativa. ¿Por qué Aarón no fue castigado? Participó en la misma acusación, habló las mismas palabras, cuestionó la misma autoridad, pero cuando la nube se retira, solo Miriam tiene lepra. El texto nunca explica directamente esta distinción. Los rabinos han debatido durante siglos. Algunas interpretaciones dicen que Miriam fue la instigadora principal, por eso recibe castigo principal. El orden de los nombres lo sugiere. Otros argumentan que Aarón tenía responsabilidades sacerdotales que no podían ser interrumpidas. Si el sumo sacerdote quedaba leproso, todo el sistema de sacrificios colapsaba. No había reemplazo entrenado. La función era más importante que el castigo individual. Hay una tercera interpretación más oscura. Aarón ya había demostrado debilidad de carácter con el incidente del becerro de oro. Dios no esperaba tanto de él. Miriam era profetisa, había mostrado liderazgo fuerte, discernimiento claro. De quien mucho se da, mucho se requiere. Lo que es innegable es que Aarón experimentó castigo psicológico severo. Tuvo que mirar a su hermana transformada en horror viviente. Tuvo que suplicar a Moisés, reconociendo su superioridad. Tuvo que vivir 7 días sabiendo que su conspiración causó esto. El silencio de Aarón después del incidente es elocuente. Nunca vuelve a cuestionar a Moisés. Nunca reclama autoridad igual. Aprendió que algunas posiciones son otorgadas por Dios, no conquistadas por ambición humana. La elección de lepra como castigo no fue arbitraria. En la cosmovisión hebrea, la lepra era más que enfermedad física. Era manifestación externa de corrupción interna. Era muerte en vida. Era exclusión de la comunidad de los puros. El color específico, blanco como nieve, era la forma más severa. No eran manchas parciales. Era transformación completa. Los sacerdotes que examinaban lepra sabían que cuando toda la piel se volvía blanca, era caso terminal sin esperanza de recuperación natural. Pero hay capas simbólicas más profundas.
Miriam habló contra la esposa cusita de Moisés, posiblemente por su piel oscura. El castigo la hace más blanca que cualquier persona naturalmente puede ser. Es ironía divina. ¿Querías quejarte de piel diferente? Ahora tu piel es la más anormal posible. La lepra también causaba separación física del pueblo. Miriam, que había unido a las mujeres en danza después del Mar Rojo, ahora estaba físicamente separada de todos. La que cuestionó unidad de liderazgo experimentó fragmentación total de comunidad. En términos de pureza ritual, la lepra era la impureza máxima. Miriam pasó de profetisa, posición de máxima cercanía a lo sagrado, a leprosa, posición de máxima distancia de lo sagrado. La caída no podía ser más dramática ni más completa. El castigo enseñaba que atacar al ungido de Dios resultaba en exclusión de su presencia. No puede. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Es estar en comunión con Dios mientras atacas a quien Él ha establecido. La lepra hacía visible una ruptura espiritual que ya había ocurrido internamente. Este no es el único incidente donde alguien cuestiona la autoridad de Moisés y enfrenta consecuencias terribles. Es parte de un patrón que recorre todo el Éxodo. Coré y su rebelión termina con 250 líderes consumidos por fuego divino y la tierra abriéndose para tragar familias completas. Pero el caso de Miriam es único porque ella era familia, era líder legítima, era profetisa reconocida, no era una rebelde obviamente maliciosa como Coré. Era alguien con credenciales reales que cometió el error de pensar que esas credenciales la ponían al nivel de Moisés. La diferencia crucial está en la naturaleza de la autoridad de Moisés. No era autoridad por mérito humano, no era por edad, siendo el mayor, no era por sabiduría acumulada, era por elección divina directa. Dios lo había llamado desde la zarza ardiente. Dios hablaba con él cara a cara. Cuando Miriam cuestionó esa autoridad, no estaba simplemente cuestionando a su hermano menor. Estaba cuestionando la elección de Dios mismo. Estaba diciendo que Dios se equivocó al elevar a Moisés sobre otros líderes igualmente capaces. Era desafío teológico disfrazado de crítica personal. El patrón revela algo incómodo sobre el liderazgo elegido por Dios. No es democrático, no es basado en consenso, no es determinado por capacidades visibles. Dios elige y establece. La comunidad obedece. Cuestionar al elegido es cuestionar al que eligió. Este principio genera tensión constante. Los humanos naturalmente evaluamos liderazgo por mérito percibido. Queremos que la autoridad sea ganada, no otorgada. Pero el modelo bíblico insiste en que algunas posiciones son teocráticas, impuestas desde arriba, no negociables. Miriam aprendió esto de la forma más brutal posible. Su lepra era lección pública. Cada israelita que la veía fuera del campamento recordaba: no cuestiones al ungido de Dios, sin importar cuán calificado te sientas para hacer ese cuestionamiento. Después de 7 días, Miriam fue restaurada. El texto no describe el momento específico de sanación. No dice si Dios envió ángel, si fue gradual o instantánea, si hubo ceremonia. Solo dice que fue recibida nuevamente en el campamento. Esa brevedad es intencional. El enfoque no está en el milagro de sanación física, está en el acto de restauración comunitaria. Miriam no solo fue curada, fue recibida, fue reintegrada, fue devuelta a su posición no como profetisa primaria, pero como hermana de Moisés, como líder entre las mujeres. La misericordia en esto es profunda.
Dios podría haber dejado la lepra como permanente. Podría haber establecido que desafiar a autoridad ungida resulta en exclusión vitalicia, pero no lo hizo. 7 días de vergüenza, 7 días de reflexión y luego restauración completa. El número 7 es significativo en pensamiento hebreo. Representa completitud, perfección, ciclo completo. Miriam experimentó un ciclo completo de pecado, castigo, arrepentimiento implícito y restauración. No fue aplastada, fue disciplinada y redimida. Esto establece precedente para cómo Dios trata rebelión entre sus líderes. No elimina, no descarta permanentemente, disciplina severamente, pero con propósito restaurativo. El objetivo es corrección, no destrucción. Todo Israel observó este incidente y aprendió lecciones que definirían su relación con liderazgo durante generaciones. La primera lección: autoridad espiritual no es negociable ni democrática. Dios establece, humanos obedecen. La segunda lección: credenciales legítimas no garantizan autoridad suprema. Miriam era profetisa real, no falsa. Aarón era sumo sacerdote verdadero, pero Moisés tenía relación única que los ponía en categoría diferente. Algunos son llamados para roles que otros, aunque capaces, no pueden asumir. La tercera lección, crítica del liderazgo elegido por Dios, trae consecuencias corporativas. Miriam fue castigada individualmente, pero todo Israel sufrió demora de 7 días. El pecado de líderes afecta a toda la comunidad. Nadie peca en aislamiento cuando tiene influencia pública. La cuarta lección: misericordia divina está disponible incluso después de desafío grave. Miriam no fue ejecutada ni exiliada permanentemente. Fue disciplinada y restaurada. Esto enseñaba que Dios valora arrepentimiento sobre venganza, restauración sobre retribución. La quinta lección: familia no exime de consecuencias. Ser hermana de Moisés no protegió a Miriam. Ser hermano del líder no protegió a Aarón de humillación. Relaciones personales no anulan principios de autoridad divina. La sexta lección: el pueblo tiene responsabilidad de honrar liderazgo establecido. Israel esperó 7 días por Miriam. No la abandonaron, pero tampoco se rebelaron contra su castigo. Respetaron el juicio de Dios mientras mantenían compasión humana. Estas lecciones crearon marco para cómo Israel interactuaría con profetas, sacerdotes y reyes durante 1000 años siguientes. El incidente de Miriam se convirtió en caso de estudio sobre autoridad, rebelión y restauración que definió teología política hebrea. A pesar de este incidente devastador, Miriam no desaparece de la narrativa bíblica. Es mencionada más tarde en el libro de Miqueas como una de las 3 personas que Dios envió para liberar a Israel. Te hice subir de Egipto, te redimí de casa de servidumbre y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y Miriam. Esa inclusión es extraordinaria. Dios mismo reconoce a Miriam como parte del trío de liderazgo del Éxodo. Su error no borra su contribución, su castigo no anula su llamado. Fue líder elegida que falló gravemente y fue restaurada. La tradición judía la honra como una de las 7 profetisas de Israel. Los rabinos enseñan que había un pozo milagroso que seguía a Israel por el desierto, específicamente por mérito de Miriam. Cuando ella murió, el texto dice que no había agua, implicando que el pozo desapareció con ella. Su muerte es registrada sin mucho detalle. Murió en Cades, en el desierto de Sin. Fue enterrada allí. No se menciona duelo nacional como el de Moisés o Aarón, pero su muerte marca fin de una era. Los 3 hermanos que lideraron el Éxodo mueren sin entrar a Canaán. El legado complejo de Miriam enseña que los líderes de Dios son humanos completos, capaces de grandeza y error. Ella salvó a Moisés bebé, guió adoración en victoria,
profetizó verdades divinas, también cayó en orgullo y enfrentó consecuencias terribles. Ambas realidades son verdaderas simultáneamente. This episode is brought to you by Netflix's Remarkably Bright Creatures. What if a Pacific octopus held the key to a mystery that could heal your heart? Well, that's Tova's reality. An elderly widow working at an aquarium. Tova forms an unlikely friendship with the curmudgeonly Marcellus, whose remarkable intelligence leads her to a life-changing discovery. Remarkably Bright Creatures is now playing, only on Netflix. La historia de Miriam sigue siendo relevante para cualquier estructura de liderazgo que afirme autoridad divina. Plantea preguntas incómodas. ¿Cómo distinguimos entre crítica legítima de abuso de poder y rebelión contra autoridad establecida por Dios? En comunidades religiosas modernas, este balance es extraordinariamente difícil. Líderes abusan poder y ocultan ese abuso tras afirmaciones de autoridad divina. Pero también hay personas que cuestionan cualquier autoridad porque no toleran estructura jerárquica en absoluto. El caso de Miriam no responde todas estas preguntas, pero establece principios. Primero, autoridad legítima viene con respaldo divino visible. Moisés no solo afirmaba hablar con Dios, Dios mismo lo confirmaba repetidamente con señales innegables. La nube, el fuego, los milagros, todo confirmaba su posición. Segundo, cuestionar autoridad legítima tiene consecuencias, pero esas consecuencias deben ser proporcionales y tener propósito restaurativo, no meramente punitivo. Miriam fue castigada severamente, pero temporalmente. Fue restaurada, no destruida. Tercero, líderes verdaderamente ungidos responden a desafíos con intercesión, no venganza. Moisés inmediatamente oró por Miriam. No disfrutó verla sufrir, no usó su castigo para consolidar poder, buscó su restauración activamente. Cuarto, comunidades saludables mantienen tensión entre honrar autoridad establecida y cuidar a miembros caídos. Israel esperó por Miriam sin rebelarse contra su castigo. Respetaron juicio divino mientras practicaban compasión humana. Para realmente entender por qué el castigo fue tan severo, necesitas comprender la naturaleza exacta del pecado de Miriam. No fue simplemente crítica, no fue meramente envidia, fue algo teológicamente más profundo y peligroso. Miriam cometió el pecado de usurpación. Intentó tomar posición que Dios no le había dado. Reclamó autoridad equivalente a la de alguien que Dios había establecido en nivel diferente. Esto no es diferente a Lucifer reclamando igualdad con Dios en narrativas tradicionales. La usurpación es particularmente destructiva en contextos teocráticos. Si la autoridad viene de Dios, desafiarla no es simplemente desacuerdo político, es rebelión teológica. Es afirmar que conoces mejor que Dios quien debería liderar. Es elevar tu juicio sobre el juicio divino. Miriam también cometió pecado de lashon hara, término hebreo para habla maliciosa. No solo expresó desacuerdo privado, habló públicamente contra líder establecido de manera que socavaba su autoridad. Intentó crear facción, dividir lealtades, fragmentar unidad. El componente racial de su crítica añade otra capa. Si realmente criticó la esposa cusita por su etnicidad, estaba contradeciendo algo fundamental sobre el plan de Dios. Israel sería luz a las naciones. Todas las familias de la tierra serían benditas a través de Abraham. El particularismo racial extremo contradecía propósito universal de Israel. Finalmente, el pecado incluía ingratitud. Miriam había visto milagro tras milagro confirmar liderazgo de Moisés. Había presenciado las plagas, había cruzado el mar, había comido maná del cielo. Después de toda esa evidencia, cuestionar el llamado de Moisés era negar realidad observable. Cuando comparas la rebelión de Miriam con otras rebeliones en el desierto, emerge un patrón instructivo.
La rebelión de Coré involucró 250 líderes cuestionando directamente el sacerdocio de Aarón y autoridad de Moisés. Murieron consumidos por fuego y tragados por tierra. La diferencia con Miriam es que ella era familia y aparentemente actuó desde lugar de confusión genuina sobre límites de su propio llamado profético. No estaba intentando destruir el sistema completo como Coré. Estaba reclamando igualdad dentro del sistema. La rebelión en Cades Barnea, donde el pueblo se negó a entrar a Canaán después del reporte de los espías, resultó en generación completa condenada a morir en desierto. Esa fue rebelión masiva basada en incredulidad. Afectó a 600,000 hombres más mujeres y niños. En contraste, la rebelión de Miriam fue limitada a 2 personas, y fue más sobre jerarquía de liderazgo que sobre desobediencia a mandamientos directos. Por eso el castigo, aunque severo públicamente, fue temporal y restaurativo en lugar de terminal. Cada rebelión enseñó algo diferente. Coré enseñó que desafiar orden sacerdotal establecido trae destrucción total. Cades Barnea enseñó que incredulidad colectiva resulta en juicio generacional. Miriam enseñó que incluso líderes legítimos pueden caer en orgullo y necesitar disciplina correctiva. El hecho de que Miriam fue restaurada mientras Coré fue destruido sugiere que Dios distingue entre rebelión ambiciosa maliciosa y confusión sobre límites de autoridad. La motivación importa, la naturaleza de la ofensa importa, el corazón del rebelde importa. Uno de los aspectos más intrigantes de la narrativa es lo que no dice. Después de su restauración, Miriam desaparece casi completamente del texto. No se registran más profecías suyas. No se mencionan más actos de liderazgo. No aparece en decisiones importantes. Algunos interpretan esto como evidencia de que nunca recuperó completamente su posición. Fue perdonada, pero no restaurada a influencia plena. Otros argumentan que el silencio textual no significa inactividad real. Los textos bíblicos son selectivos, no exhaustivos. Lo que es claro es que aprendió a operar dentro de límites apropiados. No hay registro de que volviera a cuestionar autoridad de Moisés. No intentó reclamar igualdad nuevamente. Aceptó la jerarquía que Dios había establecido. El silencio también podría reflejar humildad aprendida. A veces las personas más sabias son las que han fallado públicamente y han sido restauradas. Conocen sus límites, entienden las consecuencias de sobrepasarlos. Operan con cuidado nuevo. Es posible que Miriam continuara profetizando entre las mujeres de Israel sin que esas profecías fueran registradas. El texto se enfoca en liderazgo nacional y decisiones que afectaban toda la nación. Ministerio más localizado o específico a grupos podría no haber sido documentado. Los rabinos a través de los siglos han debatido intensamente cada aspecto de este incidente. El Talmud dedica discusión extensa a por qué Miriam específicamente fue castigada con lepra blanca. Algunos sabios argumentan que el castigo coincidía con el crimen. Habló mal, su piel se volvió mala. Hay una interpretación fascinante que dice que Miriam realmente amaba a Moisés y estaba preocupada por su bienestar marital. Según esta lectura, ella objetaba su celibato o separación de su esposa por causa de su llamado profético. No era malicia, sino preocupación familiar mal expresada. Esta interpretación hace el castigo aún más trágico y complejo. Si Miriam actuó desde amor genuino, pero expresado inapropiadamente, entonces su lepra enseña que incluso motivaciones buenas no justifican métodos incorrectos. No puedes desafiar autoridad establecida incluso si crees estar protegiendo a la persona en autoridad. Otros rabinos se enfocan en lecciones sobre Lashon Hara. Miriam se convierte en caso de estudio principal sobre los peligros del habla maliciosa. Su castigo físico externo manifestaba corrupción que el habla negativa causa en el alma.
La lepra es lo que el chisme hace espiritualmente, hecho visible físicamente. Hay debate sobre si Miriam técnicamente murmuró o si su declaración fue confrontación directa. El texto usa verbos que pueden interpretarse ambos modos. Esto genera discusión sobre si el pecado fue público desafío o privado chisme que se volvió público. Lectores modernos frecuentemente se incomodan con la severidad aparente del castigo de Miriam. Lepra instantánea por crítica verbal parece desproporcionado. Esta incomodidad revela diferencias fundamentales entre cosmovisión antigua y moderna sobre autoridad y jerarquía. En pensamiento hebreo antiguo, la comunidad dependía absolutamente de orden correcto. Desafiar autoridad establecida no era simplemente desacuerdo personal, amenazaba la estructura completa que mantenía a 2 millones de personas vivas en desierto hostil. Si cada líder podía cuestionar al líder supremo, el caos resultante mataría a miles. Desde esa perspectiva, el castigo de Miriam no era desproporcionado, era misericordioso. Estableció límites claros rápidamente, previniendo que la rebelión se expandiera. Si Dios hubiera ignorado su desafío, otros habrían seguido. La desintegración organizacional habría sido catastrófica. También hay principio de que líderes son mantenidos a estándares más altos. Miriam no era israelita común, era profetisa, tenía acceso a revelación divina. De quien mucho se da, mucho se requiere. Su posición hacía su rebelión más grave, no menos, pero incluso dentro del castigo hay misericordia visible. Podría haber sido eterna, podría haber sido muerte, fue temporal, fue reversible, fue diseñada para enseñar, no para destruir. 7 días versus muerte es gracia radical en contexto de desafío a autoridad divina. La pregunta de justicia finalmente depende de tu perspectiva sobre autoridad. Si ves autoridad como construida desde abajo, consensual, basada en mérito demostrable, el castigo parece excesivo. Si ves autoridad como establecida desde arriba, teocrática, basada en elección divina, el castigo parece proporcionado e incluso misericordioso. La historia de Miriam y su lepra no es simplemente registro de castigo divino por crítica mal dirigida. Es revelación compleja sobre naturaleza de liderazgo elegido, límites de autoridad profética, consecuencias de usurpación y posibilidad de restauración después de caída pública. Miriam era líder real con llamado genuino que cometió error de reclamar autoridad que no le pertenecía. Su castigo enseñó a generación completa que algunas posiciones son establecidas por Dios de maneras que no pueden ser democratizadas ni compartidas simplemente porque otros también son capaces. La lepra blanca era manifestación física de ruptura espiritual. Era lección visual que todo Israel podía ver. Era advertencia que nadie podía ignorar. Era disciplina que cumplía propósito educativo para nación entera, no solo para Miriam individualmente. La restauración después de 7 días demuestra que Dios disciplina para corregir, no para destruir. Busca arrepentimiento y restauración. Valora líderes incluso cuando fallan. Mantiene puertas abiertas para regreso después de caída. Moisés, intercediendo inmediatamente por quien lo había atacado, revela tipo de liderazgo que Dios honra. No vengativo, no inseguro, no necesitando aplastar oposición para validar posición. Seguro en su llamado, capaz de mostrar misericordia a oponentes. Israel, esperando 7 días, muestra cómo comunidad saludable balancea honrar juicio divino con mantener compasión por miembro caído. No rebelarse contra disciplina, no abandonar a persona disciplinada. Esperar con paciencia restauración prometida. Este incidente establece precedentes que resonaron a través de historia bíblica. Cuando personas cuestionaron profetas ungidos, este ejemplo recordaba consecuencias. Cuando líderes caían, este ejemplo ofrecía esperanza de restauración.
Cuando comunidades enfrentaban tensiones de autoridad, este ejemplo proporcionaba sabiduría. La verdad final es incómoda para mentalidad moderna. Algunas distinciones de autoridad son reales, establecidas por Dios, no negociables. Puedes tener dones legítimos sin tener posición suprema. Puedes ser usado por Dios sin ser el ungido principal. Aceptar tu lugar en jerarquía divina no es debilidad, es sabiduría.